Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Arturo Mestas. Yo soy Product Manager de la línea contable y el día de hoy queremos platicar de un tema que creemos de mucha importancia. Y digo que creemos porque al final de cuentas lo que buscamos aquí es asegurarte o que tú estés seguro de que la información que estás calculando en el sistema de nóminas sea correcta, pero sobre todo que no se tengan inconsistencias entre la información que calculas y la información que recibe el SAT. Y si ya las tienes, la intención de esta charla es también ayudarte a identificar cómo solucionarlas, dónde están la mayoría de los problemas. Para ello, bueno, pues lo que queremos o lo que buscamos, que les comentaba en esta sesión, pues es dar un conocimiento, perdón, me voy a adelantar el video, aquí está, que conociéramos precisamente esas diferencias que se pueden llegar a presentar. ¿Cómo puedes simplificar tu cálculo, ahorrar la mayor cantidad de situaciones que puedan afectar tu operación? Y sobre todo, que tengas en cuenta aquí nóminas una herramienta que te ayuda no solo a calcular, sino también te ayuda a asegurarte que estás cumpliendo, porque hoy en día no basta simplemente con emitir un CFDI. Ahora el tema es que queremos o debemos prácticamente asegurar que la información sea correcta. Este será el temario del día. Esto es lo que veremos durante esta charla. Y para empezar, me gustaría hacer una recapitulación sobre qué es la nómina digital, sobre qué es este cambio que de alguna manera la autoridad ha mencionado o ha dicho, y me centro o me remonto al 2017, cuando precisamente el SAT dice bienvenida a la nómina digital. O sea, a partir del 2017, de hecho un periodo en el cual algunos podemos recordar como el periodo de la famosa facilidad, que luego la autoridad dijo hay que retimbrar y que no sabíamos qué era retimbrar, y que al final de cuentas lo que partimos es que todo el 2017 la información de nóminas pues prácticamente ya estaba generada, mejor dicho, o fundamentada con este cambio que es el complemento 1.2. A lo que el SAT dijo, bienvenida a la nómina digital. Una nómina digital que en realidad ya estaba trabajando desde hace un par de años, ya teníamos algunas empresas emitiendo CFDI de pago de nómina. Sin embargo, el SAT sigue o en ese momento decía bienvenida a la nómina digital. Pero lo que me gustaría identificar aquí o saber qué es lo que hay detrás de la nómina digital. Para ello, lo que buscamos o identificamos propiamente del propiamente del SAT es que busca pedir información congruente, es decir, busca pedir información que represente información de la nómina, que tenga información correcta, congruente. Para ello, lo que busca es precisamente, o buscó en el 2017 con este complemento de la nómina 1.2, es precisamente someterle cálculos o meter la seguridad de que la información que estábamos o que se está recibiendo por parte de la autoridad es correcto. O sea, en algún punto decía, ¿cómo es posible que no me sume precisamente el total de percepciones con lo grabado y lo exento? ¿Cómo es que no me sumen o que no tenga diferentes o algunos tipos de datos que de alguna manera representen información valiosa? Y pues bueno, precisamente este es el cambio que hace con el complemento 1.2 y que a unos meses después sería el anexo 20, el anexo 20, su versión 3.3, que si bien para el CFI de pago de nómina no fue de mucho impacto, el gran impacto lo tuvimos propiamente en el complemento. Es decir, ese fue el cambio que el SAT busca precisamente identificar o tener. ¿Qué es la nómina digital? O sea, prácticamente decía, o lo que dice es, tiene efectos fiscales, es lo que representa lo que está ocurriendo entre el trabajador y el patrón, es decir, es un buen argumento o es al final de cuentas el valor que le da carácter de validez a la información que se genera, a la información que de alguna u otra manera se tiene ahí. Tiene que tener importes congruentes, es lo que platicaba hace un momento, que me sumen bien las cantidades, que la matemática del cálculo sea correcta y que obviamente pues eso tenga una buena, un buen tratamiento. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, de alguna manera lo que dijo el SAT con el tema del complemento 1.2, cuando lo libera, lo dice es adiós a la declaración. Pero este comunicado o esta modificación para decir ya no voy a esperar una declaración, lo que me dice es, ¿por qué? Porque al final la información ya está.
o me la estuviste entregando periodo por periodo. Este es el cambio más importante o de fondo, el que nos dice, ahí está la automatización. Aquí está precisamente un ejemplo de cómo el SAT empieza a trabajar los diferentes esquemas de revisiones, de información, el análisis que lleva de cada uno de los FDIs de pago de nómina con tal de decir adiós a la declaración. O sea, ya no es necesario que me envíes una declaración. ¿Por qué? Porque la información me la mandaste periodo por periodo. Aquí es un primer punto donde podemos decir, el SAT revisa la información de las nóminas, claro, ¿en qué momento lo revisa? En todo momento. O sea, en el momento que se timbra un CFI de pago de nómina, prácticamente la autoridad ya tiene la información y ya empieza a hacer revisiones. O sea, el decir adiós a la declaración lo que significa es, pues es que estuviste declarando cada uno de tus periodos. Si eres una nómina quincenal, me enviaste 24 CFDIs que juntos arman tu declaración y ya no es necesario tener nada. Precisamente, un otro de los efectos que decía, yo recuerdo este comercial que decía, voy a declarar, era una pareja que estaba en su cama y decía, en este momento voy a presentar mi declaración, así de fácil es. De hecho, le ponía el mote de facilito. Y que la declaración en 5 días te regresaban el importe y que de alguna u otra manera ya estaba todos los datos. Esto ya era en el 2018, después de haber tenido un ejercicio 2017 con el complemento 1.2, con haber timbrado cada una de las nóminas y que prácticamente ya teníamos la información. Sin embargo, en esta declaración, el SAT empieza a identificar algunas inconsistencias, algunos problemas se empieza a dar cuenta. O sea, lo que en principio era un esquema bueno, probado, que de alguna manera representaba información confiable, se empieza a dar cuenta que hay diferencias. De hecho, un caso particular, cuando presento mi declaración, me doy cuenta que tengo recibos timbrados de una empresa en otro lugar, en otro estado del país, donde yo nunca he trabajado, por supuesto, y tenía ingresos. O sea, al final de cuentas, para el SAT, yo estaba tributando o estaba recibiendo ingresos de la empresa Computación en Acción, que es en la que trabajo, y de una empresa en la que yo no tenía pues relación directa. O sea, realmente lo que tuve que hacer fue, bueno, pues ya hay un procedimiento legal, al final me apoyé en algunas instituciones y bueno, pues prácticamente le tuve que decir al SAT, esos ingresos no son míos. Yo al final de cuentas no tuve ingresos, no me hago responsable de ese importe y pues aquí está en Prodecom, bueno, pues al final de cuentas una denuncia, todo lo que tenía que armar mi caso para decir, quizá estás hablando de una suplantación de identidad o estás hablando de una empresa que facturó pues con mis datos y yo no me corresponde a mi información. Bueno, no me voy a centrar en ese caso, pero al final de cuentas, para el SAT, yo ya tenía yo ya tenía esos ingresos, o sea, para el SAT, yo había percibido esos ingresos y yo tenía que hacerme responsable de él. Situación que, por ejemplo, hace unos años, yo voy a pensar, ¿qué pasaría si esa empresa en realidad me timbraba nóminas o me generaba pagos de nóminas desde hace muchos años? O sea, al final de cuentas el SAT de eso no se daba cuenta. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la nómina digital, que ahora representa y se da cuenta de toda la información de acuerdo a cómo está ocurriendo en el momento. Y entonces, pues ya saben o deja ver precisamente estas situaciones que pudieran llegar a afectar. Para beneficio, sí, para beneficio del SAT. Quizá para mí era complicado porque yo me di cuenta de esta información hasta que presento mi declaración. O sea, yo tengo que presentar mi declaración y me doy cuenta que está esta situación. Sin embargo, yo nunca tuve un argumento para poder defenderme. Y es aquí precisamente donde empezamos a hacer algunos de los cambios. Eh, la versión que liberamos el año pasado incluía un tablero fiscal. Lo vamos a ver más adelante, digo, es una situación que platicaremos más adelante y que este tablero fiscal me ayuda precisamente a revisar mi información y a poder entender lo que está ocurriendo. Sin embargo, ya era 2018 y yo estaba presentando la declaración de 2017. O sea, yo ya prácticamente quedaba sin argumentos para poder revisar. Digo, a lo mejor ese caso fue, pues simplemente era cancelar recibos y ya. Pero en mi deducibilidad de gastos, pues a lo mejor una factura mal hecha, porque recordemos que en ese año fue cuando cambia el complemento, digo, el anexo 23.3. Y a lo mejor esas situaciones empiezan a representar una no deducibilidad.
y que ahí es donde estábamos nosotros preocupados, estábamos dando herramientas que al final de cuentas nos ayudan a hacer estas revisiones, pero precisamente en noviembre del 2018 es cuando vemos este cambio. Para mí es un cambio muy importante y me da una certeza de decir, creo que vamos por el mismo camino o que al final de cuentas estamos viendo bien cómo es que se van a desarrollar estas situaciones ante el SAT. En noviembre de 2018, el SAT publica algo que es el simulador de declaraciones anuales de personas físicas. Este simulador es la posibilidad en la cual desde el 2018 el SAT me decía, oye, si en este momento fuera tu declaración, estos serían tus ingresos, estos serían tus gastos. Esto es lo que yo puedo de alguna manera relacionar, esto es lo que yo creo que es deducible, pero al final la decisión es tuya. Aquí la importancia, y lo voy a leer en varios sentidos. Uno, pues me estaba dando como trabajador la herramienta para poder yo hacer mi revisión y que de alguna manera dejaba ver cómo estaba funcionando la automatización por parte del SAT. O sea, de alguna u otra manera, aquí estoy viendo todos mis XMLs de cómo estarían clasificados. Pero de fondo, lo que estaba diciendo el SAT, mira, te estoy dando la información en el 2018 para que si algo está mal facturado, vayas y le reclames a tu patrón, vayas y le reclames a la empresa para deducir el gasto y decirle, oye, me estás facturando erróneo. Yo te pagué con tarjeta y aquí me está diciendo que es en efectivo. Yo te pagué, no sé, de alguna manera o lo que te pagué fue esto. Y se estaban dando cuenta precisamente de los errores. Voy a hablar de otro caso particular. En algún año me facturaron mal, por ejemplo, mi seguro de gastos médicos. Entonces yo no me lo podía hacer deducible, pero me daba cuenta ya en el ejercicio cerrado. O sea, aunque me lo refacturaran, ya no me podía entrar para mi declaración 2017, pensando en las mismas fechas que estoy hablando. Pero aquí la importancia de poner este simulador es que era todavía el ejercicio 2018. Todavía podía yo pedirle a la empresa que me facturara correctamente. ¿Para qué? Para que mi declaración funcionara, o mi declaración, mejor dicho, integrara todos los argumentos o deducciones que yo quería. Y entonces vuelvo a lo mismo, es aquí donde nos vuelve a decir, el SAT está automatizando, el SAT está dando herramientas, digo, a la par salió el visor de la nómina, ese me ayudaba a mí como trabajador a identificar cuáles son mis recibos y obtener los detalles de cada una de la información precisamente para esto, para presentar mi declaración. Aquí ya estoy en el 2019, aquí ya estoy presentando la declaración 2018, que lo que dice el SAT es, pues prácticamente tuviste 2 meses previos, bueno, enero, febrero, perdón, noviembre, diciembre, para revisar tu información, para clasificar correctamente, para pedir hacer los ajustes que necesitas, pero sobre todo que puedas llegar a este momento y poner ese granito de arena, como lo dice la publicidad del SAT. Digo, esta es una imagen completamente extraída del SAT, donde estamos presentando la declaración. Y entonces aquí es donde de alguna manera ya se presenta la declaración. Lo que quise hacer con estas diapositivas de manera muy breve o muy rápida es indicar o ver cómo ha ido evolucionando el esquema del pago de la nómina. Desde un complemento 1.1 que no traía realmente una congruencia de información hasta llegar al punto donde la congruencia de información tiene mucho mayor peso. Tiene de alguna manera ya está generado todo el esquema de comprobación precisamente para que tenga esa congruencia y podamos llegar a hacer una declaración, como lo decía la publicidad del SAT, de manera facilita. Poner ese granito de arena no nos cuesta, ese granito de arena es muy rápido y de alguna u otra manera tenemos herramientas y mecanismos para poder obtener o generar toda mi información. Entonces aquí es donde de alguna, vaya, el SAT nos está dando pie a la automatización, a la digitalización de procesos, a las revisiones y toda la información basada en un CFI de pago de nómina. La historia, voy a ponerla hasta este punto aquí era feliz. Sin embargo, voy a dar un paso atrás todavía, otra vez. Digo, recordemos que con la diapositiva que tengo aquí estoy en abril 2019, pero me voy a centrar en agosto 2018. En agosto 2018, después de casi un año y medio de tener el complemento de la nómina 1.2 funcionando, y con el objetivo de decir quiero congruencia de información, el SAT se dio cuenta que no estaba relacionando correctamente la información.
sea, el SAT se está dando cuenta que aunque pedía congruencia y estaba buscando precisamente la congruencia, no se estaba dando. La información de alguna u otra manera no estaba fluyendo o no estaba generada la información en estos cambios precisamente de la guía de llenado. Y esto es lo que precisamente se publica el día 31 de agosto y lo que tiene aquí es 4 cambios que considero importantes y que tienen un impacto en la manera en la que venimos trabajando. Si hablo del menor de los impactos, para mí es CURP genérica para trabajos extranjeros que no tienen CURP. O sea, ese pudiera ser el menor de los cambios. Ese pudiera ser un cambio simplificado, un cambio que ayuda precisamente a que la información sea congruente. Un empleado que no es mexicano, pues debe tener un CURP para cumplir con las reglas de timbrado. Ok, está bien. Pero hay cambios como claves agrupadoras, subsidio causado y el régimen 13 que generan una nueva manera de trabajar. Un 2018 que me pretendía hacer un cambio en el guía de llenado. Explico de fondo qué es la guía de llenado. Cuando, a manera de broma, en algún momento, en alguna charla, decíamos que con el complemento 1.2 o con el anexo 23.3, pues prácticamente ahora las personas tenían que tener un curso, una maestría, un diplomado de cómo facturar. O sea, al final de cuentas son tantos campos, tantas validaciones, tantas reglas que necesitamos aprender a facturar. O sea, anteriormente cualquier pelado hacía una factura y ya, lo único que necesitaba era una calculadora y con eso. Ahora no, necesitas una serie de información, necesitas saber cuándo te va a pagar, cómo te voy a pagar, el producto, el código de producto, toda la información que de alguna u otra manera estamos teniendo y que me representa o me genera precisamente un gran impacto. Entonces, la guía de llenado lo que representa es cómo debo de llenar una factura, o sea, qué es lo que debe de tener una factura. En este caso, la factura se llama con CFDI de pago de nómina, eso es lo que quiero o debo de llenar. Y aquí están precisamente todas las reglas. ¿Tiene validez? Claro. La misma validez que una resolución miscelánea, la misma validez de un documento oficial. Aquí te dice qué es lo que le debes de poner en cada uno de los casos, eh, eh, en cada uno de los puntos que debería de tener alguna duda en la persona que está llenando un CFDI de pago de nómina. El primer cambio tiene que ver con claves agrupadoras. Las claves agrupadoras o precisamente este cambio, lo que tiene es, en cambio, en percepciones. A ver, me están diciendo que ya no se escucha. Por favor, si me pueden confirmar si me escuchan. Me confirman, por favor, si me están escuchando. Sí se escucha. Ok, gracias, gracias. Les decía entonces, aquí lo que tienen es el cambio en las claves agrupadoras para el tema de percepciones. Lo que dice el SAT es crea una clave 51. Voy a otra vez dar un paso atrás. Voy a hablar de las claves agrupadoras. ¿Qué es una clave agrupadora? Es la manera en la cual clasifica el SAT un concepto de pago. Por ejemplo, tú le llamas sueldo, en mi empresa le llaman salario, en la otra empresa enfrente le llaman sueldito, sueldote, sueldo totote. Es decir, cada quien le llama como quiera al concepto. Y está bien, ¿es válido? Sí, completamente válido. La ley te dice que debes de pagarle al trabajador, pero no te dice cómo se debe llamar. Sin embargo, al final de cuentas, la guía de llenado me dice hay claves agrupadoras. Y las claves agrupadoras tienen un impacto, tienen un efecto. ¿Cuál es? Agrupar la información. Llámale sueldo, sueldito y soldote. Al final de cuentas, el agrupador se llama sueldos, salarios, rayas y jornales. O sea, esa es precisamente la agrupación que lo que busca hacer el SAT es, no me importa qué nombre le pongas tú en tu concepto, para mí es un sueldo, salario, raya o jornal. Y es todo lo que yo voy a pedir y así voy a clasificar la información. Tú puedes poner sueldo 1, sueldo 2, sueldo 3. Claro, en el mismo periodo de nómina, totalmente de acuerdo. A lo mejor estás pagando diferentes valores, no lo sé, es depende de la implementación, pero al final es el mismo agrupador. Ahora bien, con respecto al agrupador, lo que dice es, para las percepciones, sale el agrupador 51 y dice gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a ex trabajadores derivados de jubilación en parcialidades. Lo que me está diciendo es que si le vas a pagar a un ex trabajador que está jubilado una gratificación, prima y compensación, le vas a pagar con el agrupador 51.
¿Sale? Es este el que le vas a poner. Voy a poner un ejemplo, precisamente ahora que estamos a vísperas del cálculo del PTU. Lo que diría es, las reglas de PTU me dicen que le debo de pagar a los trabajadores que participaron en las utilidades de la empresa y que hayan laborado más de 60 días, estén o no estén en la empresa. Mi pregunta es, le voy a pagar a un ex trabajador porque ya no está en mi empresa. Le voy a pagar el PTU. Suponiendo que la clave de agrupadora es la 3, PTU, a los trabajadores en activos les pago PTU. A los ex trabajadores, como dice ahí, u otros, voy a pensar que dice PTU, ojo, esto es para fines didácticos exclusivamente. Mi pregunta sería, ¿con qué agrupador le debería de pagar a mi trabajador en activo? Es decir, un trabajador que sigue estando en mi empresa y le voy a pagar PTU. ¿Con la clave de PTU o con la clave 51? ¿Qué me dicen ustedes? Con la clave 51, ya me está diciendo alguien. Y si es, recuerda, es un trabajador en activo, ¿sale? Es un trabajador que está en tu empresa, ¿sí? Y si le vas a pagar a un ex trabajador, a una persona que ya no está en tu empresa, si este trabajador te renunció, sí trabajó más de 60 días, renunció, terminaron relación laboral y le corresponde pago de PTU. ¿Con qué agrupador le pagarías a este ex trabajador? ¿Con el de PTU o con el 51? ¿Qué me dicen? A ver, por favor. Ya me están contestando. Algunos me dicen 51. ¿Quién más? A ver, por favor, necesito que me ayuden. Otros me dice, Juliana me dice con PTU, otros me dicen con 51. Fíjate cómo aquí es donde, de acuerdo al SAT no le importa si le llamas PTU, reparto, participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, cómo le llames. Recordemos, lo que le importa al SAT es el código agrupador. Le estás pagando a un ex trabajador una gratificación, le voy a llamar PTU. La pregunta es, ¿bajo qué agrupador se lo vas a pagar? Si las personas que contestaron 51, la respuesta sería, fíjate que tú lo que le estás pagando es una gratificación, prima, compensación, recompensas, PTU, lo habíamos dicho para fines del ejemplo, a ex trabajadores derivados de jubilación en parcialidades, derivados de la jubilación en parcialidades. Si tú le estás pagando PTU a ex trabajadores y le asignas el agrupador 51, lo que va a entender el SAT no es que le estás pagando PTU. Lo que va a entender el SAT es que le estás pagando a un ex trabajador una gratificación y que fue una jubilación en parcialidades. ¿El cálculo del PTU es correcto? Sí. ¿Lo grabado y lo exento es correcto? Sí, pero tú ya le estás dando información errónea al SAT. Es aquí donde empiezan a elaborarse o generarse las inconsistencias que recibe el SAT. Si el SAT está haciendo una revisión de esta información, lo que tendría precisamente es, este trabajador recibe un ingreso, es un ex trabajador, está jubilado y le están pagando su jubilación en parcialidades. Por eso se vuelve muy crítico entender y atender los cambios en la guía de llenado. Pero sobre todo, entender qué es lo que el SAT está leyendo con ese agrupador. Otro agrupador que tenemos aquí es el agrupador 52. Extrabajadores que obtengan en jubilación en parcialidades o una jubilación en parcialidades derivados de ejecuciones de resoluciones judiciales. Es decir, es un extrabajador, le vas a pagar su jubilación en parcialidades, pero viene derivado de una resolución judicial. El 53 lo que te dice es ex trabajador que obtenga una jubilación en una sola exhibición derivados de ejecuciones judiciales. Es decir, uno es en parcialidades, otro es en una sola exhibición. Pero en ambos casos le estás pagando a tu ex trabajador una jubilación y que fue derivado de una resolución judicial. Entonces, prácticamente estos tres agrupadores que estoy poniendo aquí en pantalla, que son los que cambian en las percepciones de acuerdo a la guía de llenado, tiene que ver con el pago a pensiones, tiene que ver con el pago de jubilados. Si se lo estás pagando en una sola exhibición, en parcialidades, o es una gratificación que le debiste de haber pagado y no se lo pagaste a este trabajador.
Prácticamente interpretando y leyendo estos tres agrupadores, lo que puedo decir es que el SAT se dio cuenta que donde tenía un hueco de información era en el pago a extrabajadores jubilados y crea tres agrupadores para clasificar correctamente la información, para que me diga precisamente que este trabajador está recibiendo un ingreso o fue por producto de que es un trabajador en activo o ya es un ex trabajador, está jubilado. Vuelvo a lo mismo, ¿tu cálculo va a estar correcto? Sí. Si tú le pagas PTU con el agrupador 51, ¿va a estar correcto? Sí. ¿Te va a dejar timbrar? Sí. Pero el SAT ya está encontrando información incorrecta. El SAT ya te puede decir, a ver, ¿cómo es que le estás pagando una jubilación a este ex trabajador? A ver, entonces pásame toda la información del ex trabajador, porque resulta que tú lo tienes ya como ex trabajador y a lo mejor está en otra empresa como activo. No lo sé. ¿Cuáles son las consideraciones? Pues ya al final de cuentas el SAT empieza a hacer esa revisión. ¿Sí queda claro hasta aquí este tema? O sea, sí queda claro, sí logro transmitirles precisamente el enfoque de los agrupadores 51, 52 y 53. ¿Ok? Con respecto a las deducciones, ahora el SAT también dice, tengo la deducción 102, que es gratificaciones, primas, recompensas, compensaciones u otros a extrabajadores derivados de jubilaciones, que son las partes grabadas. El 103 me dice que tengo lo que es al ex trabajador resultante de una resolución judicial y aquí va lo grabado. El 104, aquí va lo exento. Y el 105 y 106 es en una sola exhibición, tanto grabado como exento. Es decir, que lo que está haciendo el sistema es, bueno, no el sistema, perdón, la guía de llenado es, entiendo que hay una situación con ex trabajadores que no lo traía yo en el radar. Y la información que se estaba pagando, como no había un agrupador, estábamos mezclando información. Entonces prácticamente el SAT era ciego, lo voy a poner, porque el SAT lo único que conoce ya no es tu declaración, reconoce solo el CFDI de cada uno de los pagos que se están realizando o que de alguna manera tenemos la información y que me ayuda precisamente a clasificar los datos de manera correcta. Y entonces aquí es donde empieza a generar las inconsistencias, las revisiones que el SAT a posterior va a realizar. Okay, entonces ahí es donde queda precisamente el tema y la preocupación que han tenido nuestros distribuidores para convocarlos a ustedes y poder identificar y obtener información con respecto al cálculo de la nómina, pero sobre todo a detectar estas inconsistencias que hoy pues pueden ser un dolor de cabeza. Alguien ya me dice aquí y me encanta tu comentario. Ahora me estoy dando cuenta de lo delicado que es manejar esto correctamente. Sí, precisamente por eso este tema lo hemos vuelto a dar. Ojo, no es un tema, o sea, alguien me puede decir, espérame, es un 2019 sin cambios fiscales. Sí, pero tiene un impacto la información que llenas, que para mí es igual de fuerte como si fuera un cambio fiscal. Pero bueno, otros pagos. 001, reintegro de ISR pagado en exceso siempre que no haya sido enterado al SAT. Este tiene que ver con cálculo anual, tiene que ver cuando le estás reintegrando ISR, pero ojo, dice algo aquí interesante, siempre que no haya sido enterado al SAT. Este tema lo voy a dejar hasta aquí, porque del 001 le vamos a dedicar expresivamente un par de diapositivas. Entonces, es una clave nueva, es un cambio que está poniendo el SAT, pero tiene de fondo un poco más de efecto. Estos son las claves agrupadoras. Para mí, el impacto fuerte tiene que ver con ex trabajadores. El siguiente cambio tiene que ver con el subsidio causado. Recuerden cuál era el objetivo. Información congruente, información de calidad, adiós declaración. El subsidio causado es aquel que se genera y se calcula en el momento en el que estoy haciendo precisamente la determinación si al empleado le corresponde subsidio o no. Y el subsidio causado es lo que le corresponde al trabajador. Permítame un segundo. Perdón. Le corresponde al trabajador y es precisamente la información que se genera, repito, cuando al trabajador le corresponde subsidio. Si al trabajador le corresponde ISR, no genera subsidio causado. Cuando digo no genera, es que en el XML no se pone.
¿Por qué? Porque no le corresponde subsidio. No hay subsidio al empleo. Y el subsidio causado es una parte, técnicamente lo voy a decir, en el nodo de subsidio al empleo, ahí es donde se impacta el subsidio causado. Sin embargo, cuando un trabajador tiene ISR, es decir, le vamos a retener, no se presenta el subsidio causado. Pero en la declaración anual pedíamos el subsidio causado, perdón, en el cálculo anual, para poder determinar si el cálculo que se le había hecho al empleado era correcto o no era correcto. O sea, ahí le teníamos que poner precisamente el valor del subsidio causado que le corresponde o que tuvo el trabajador durante cada uno de los periodos o durante todo el ejercicio. Sin embargo, como en el XML, cuando el trabajador tenía ISR, no aparecía, pues la información era incorrecta. La guía de llenado, recuerdo, publicada el 31 de agosto del 2018, nos dice que es necesario agregar el subsidio causado en el CFDI de pago de nómina. Tenemos dos caminos y lo voy a identificar en este momento. El primer camino tiene que ver cuando tenemos al empleado sí le corresponde subsidio y el segundo camino es cuando al empleado no le corresponde subsidio. Cuando al empleado le corresponde subsidio, lo que hace técnicamente es calcular el concepto 32 de nosotros, que es subsidio al empleo, y se paga con el agrupador OP02. Y ahí se crea en el XML el nodo de subsidio al empleo, que el nodo de subsidio al empleo tiene el atributo subsidio causado. Si observáramos un XML, así aparecería. Aparecería, por ejemplo, este trabajador tuvo un subsidio, le vamos a pagar 64.27 bajo el concepto de subsidio al empleo, es la clave 39 del agrupador 002. Y en el nodo subsidio al empleo aparece subsidio causado de 188.71. Aquí es correcto, tiene la información bien. Sin embargo, cuando era impuesto, no aparecía subsidio al empleo porque era cero. Y la regla del complemento 1.2 dice, o del anexo 23.3 también, nos dice no puedo timbrar un recibo con un valor en cero. Si el subsidio al empleo es cero, no podría tener el subsidio causado. Lo que hizo el SAT, para mi gusto, fue aquí un parchezote. Lo que dice es, cuando al trabajador le corresponda ISR, le vas a pagar un centavo de subsidio. Con esto voy a hacer que aparezca el nodo subsidio al empleo, por lo tanto voy a tener subsidio causado. O sea, este trabajador le estoy generando impuesto o le estoy reteniendo, sin embargo, se le paga de subsidio al empleo un centavo. ¿Para qué? Para que cree el nodo subsidio al empleo y me ponga el subsidio causado de 290 pesos. O sea, prácticamente estamos obligando al sistema, al XML, a que genere el nodo de subsidio al empleo. Y esta información, pues prácticamente pueda construirse correcta durante la entrega o la emisión de cada uno de los FDIs. En nuestro sistema basta con marcar la casilla subsidio causado para que las nóminas que se están emitiendo a partir de ese momento desglose el subsidio causado, tenga o no tenga subsidio. Es decir, para el caso de que hay una retención de ISR, se genera el pago de un centavo y se genera correctamente lo que es el nodo de subsidio al empleo para que me diga el subsidio causado. Esto entró en vigor prácticamente un mes después de la publicación. Se publica el 31 de agosto, todo el mes de septiembre se considera como el momento en el cual se está comunicando este cambio y esto debió de haber entrado en vigor el 1 de octubre. El SAT lo que está diciendo en este punto es, dio una facilidad. La facilidad es, oye, estoy sacando este cambio en la guía de llenado a medio año y me sirve para el cálculo anual y me sirve para obtener toda la información. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que a partir de la entrada en vigor, más o menos en octubre, lo que dice es, puedes hacer dos cosas. La primera es optar por a postergar este cambio o si lo quieres implementar en el 2018 para que tu cálculo anual sea correcto, hazlo.
lo puedes hacer, solo que necesitas cancelar todos los recibos del 2018 y volverlos a emitir para que todos tengan el subsidio causado. O sea, aquí la mayoría de las empresas decidieron no irse por esta opción. Significaba cancelar y volver a timbrar. Pues al final, el SAT me estaba dando la permiso, esta facilidad, y lo que dice es, pero a partir del 1 de enero de 2019, todos estos cambios son obligatorios. Es decir, todos los recibos de nómina deberán de tener subsidio causado, tengan o no tengan impuesto. Aquí lo importante es, primero, esta versión de la cual estoy hablando, que tiene este cambio, esa casilla de subsidio causado, se libera en noviembre del año pasado. Desde noviembre del año pasado, lo que voy a decir es, nosotros estamos listos. Las reglas fue, aquí, tú podías marcar la casilla en el 2018, tu obligación era cancelar y volver a timbrar, ya lo vimos, o las nóminas 2019 automáticamente tendrían este desglose. Si tú tienes tu sistema actualizado, prácticamente aquí te diré, no hay ningún problema. Mi primera pregunta sería, ¿conocías este cambio? O sea, si me ponen aquí en pantalla o en el chat, ¿ustedes conocían este cambio? Algunos me están diciendo no. Si tienes un sistema actualizado de Contact y nóminas, este cambio fue automático y realmente ni te diste cuenta. Aquí lo grave es si no estuviste actualizado. Si esta versión no estuvo instalada en tu máquina para las nóminas de enero, estás emitiendo recibos de nómina sin el subsidio causado y estás incumpliendo. Por eso entonces se vuelve muy importante conocer cuándo se libera una versión y qué es lo que tiene, para tu tranquilidad, pero también para que los cálculos sean correctos. Mi primer tarea en este punto es, abre un recibo de nómina del 2019, un recibo al cual le corresponda o tenga impuesto, y verifica si le estás pagando un centavo de subsidio. O abre el XML y identifica si está el nodo de subsidio al empleo para que tenga subsidio causado. Si tu respuesta es sí, sí lo tengo, felicidades, estás cumpliendo, estás trabajando correctamente. Si tu respuesta es no, la segunda tarea es contacta a tu distribuidor. Él te ayudará precisamente a instalar la versión que necesitas, hacer los cambios correspondientes y darte la mejor recomendación. Entonces, hay que identificar este tipo de situación para que no genere ningún tipo de problemas. Entonces, ojo, revisar sus recibos. Mi mejor recomendación, a partir de enero del 2019, todos deberían de tener. Es decir, yo abriría un recibo del mes de enero para verificar esta situación. Repito, esta es una de las importantes razones por las cuales siempre debes de tener tu sistema actualizado, porque quizá ni cuenta te diste de eso y ya hicimos un cambio para ti. Otro cambio es el régimen 13, la indemnización o separación. Aquí lo que está diciendo el SAT es, quiero crear la manera en la cual yo pueda revisar la información o el CFDI que estoy pagando o que estoy recibiendo, como lo quieras ver, si es por parte del SAT. Quiero separar las percepciones ordinarias de las percepciones de la separación o finiquito. Para eso se crea el régimen 13. El régimen 13 viene a completar el régimen 2 de sueldos, jubilados, pensionados, asimilados, vaya, todos los regímenes que ya se tenía. Y lo que tenía precisamente el régimen 13 es separar lo que estás pagando ordinariamente de lo que estás pagando. A ver, ¿me confirman por favor si se escucha? Me volvieron a escribir, poner un chat. Sí, ok, gracias, gracias Alberto, Juan, Janet, gracias. Ok, buscas separar precisamente el pago ordinario de la separación. Oye, esto es lo que estás percibiendo por sueldo, pero esto es lo que estás percibiendo por tu separación. ¿Para qué? Son muchas cosas. Uno, poder separar los ingresos, claro. Dos, poder saber en el momento real que le estás pagando su separación. Porque a lo mejor le estás pagando la quincena
pero ahí no le estás pagando una separación. Por lo tanto, para el empleado no está finiquitado. Para términos del SAT, vuelvo a lo mismo. Para términos del SAT, aquí este empleado no ha recibido un finiquito, no ha recibido un término de relación laboral. Por eso necesito separarlo. Lo que quiere decir es que ahora, a partir de enero, que precisamente este cambio entra en vigor el 1 de enero, necesitas generar dos recibos en el finiquito. Uno de su sueldo y dos del finiquito. Para que de alguna manera le digas al SAT, aquí le estoy pagando y aquí le estoy diciendo que ya no forma parte de mi empresa. Por eso entonces, aquí vuelve otro cambio. Necesitas tener dos finiquitos. Hay que revisar, te pediría, si has finiquitado a un trabajador en este 2019, tendrás que revisar que se hayan generado dos XML. Uno con tu régimen 12, bueno, perdón, con el régimen a lo mejor 2 sueldo y con el régimen 13, que es el de separación, precisamente para que entregues correctamente estos dos, eh, dos datos. ¿Sí? Entonces, separar precisamente lo que el trabajador está percibiendo por sus ingresos ordinarios y separar lo que el trabajador está recibiendo por su finiquito, por esa separación. Entonces, hay dos recibos que se tienen que estar emitiendo, que esto lo debes de estar cumpliendo cada vez que finiquitas a un trabajador a partir del 1 de enero de 2019. Segunda tarea, revisar esto. Si has finiquitado trabajadores, revisa que se hayan generado dos recibos, uno con régimen el que tributaba antes del finiquito y el segundo con el régimen 13. Si es así, felicidades, estás cumpliendo. Si no es así, contacta a nuestros distribuidores que te ayudarán a resolver esta situación. Vuelvo a lo mismo, recuerda la charla es evitar inconsistencias y este cambio me puede generar una gran inconsistencia porque al final de cuentas está generando datos de manera incorrecta. ¿Sí? Eh, También lo que me dice la guía de llenado es cuáles son precisamente los agrupadores que puedo utilizar en esta indemnización. Y me está diciendo que el 22, 23 y 25 son percepciones, las claves de las deducciones y las claves de otros pagos. Es decir, esto es lo que puedes pagar en el régimen 13, eso es lo que incluye precisamente, o bueno, parte, son nuevas claves agrupadoras, o son claves que se pueden utilizar en el régimen 13 y que también se pueden utilizar en el régimen 2, por ejemplo, de sueldos. Sigo haciendo hincapié, o sea, esto es lo que le diría el SAT, precisamente qué es lo que estás pagando. La prima por antigüedad tú le puedes llamar como quieras, pero al final si la agrupas 22, en la separación estarás diciendo que le estás pagando este valor. Alguien ya me mandó un chat y me dice que ellos recibieron una notificación. Precisamente que tu ejemplo es algo que voy a generar más adelante o voy a explicarlo más adelante. Entonces, en unos minutos más platicamos de tu ejemplo. Otro tema aquí importante tiene que ver con salario mínimo y UMA. Y me pueden decir, bueno, Arturo, ¿qué es importante? El beneficio o el estímulo fiscal de región frontera norte, por un lado, habla de que las empresas pueden facturar al 8% el IVA y que van a tener un crédito fiscal de 2/3 partes de ISR. Sí, pues eso afectaba o beneficiaba precisamente a las empresas. Cuando explicábamos el tema del estímulo fiscal, decíamos, por un lado, a las empresas, pero por otro lado, busca incrementar el poder adquisitivo. Para eso se crean dos zonas de salario, ahora la región frontera y la del centro del país. La región frontera tiene un salario mínimo de 176 pesos y el salario mínimo general de 102 pesos. Para el caso de frontera es un aumento casi del doble. Para el caso de la zona general, pues un incremento de alrededor de veintitantos pesos. Sin embargo, es un cambio que nos está afectando y que de alguna manera se tuvo que atender y que entró en vigor precisamente el 1 de enero. De hecho, el 17 de diciembre del 2018 es cuando el gobierno, Andrés Manuel, lo anuncia y dice, entra en vigor el primero. Y prácticamente mueve toda la comisión de salarios mínimos pues, para que se genere el cambio a partir del 1 de enero. A lo que voy es que aquí,
con este incremento del salario mínimo y de UMA, que UMA a partir del 1 de febrero es de 84 pesos con 49 centavos y que es anunciado por INEGI, es el que se encarga de establecer el valor de UMA, pues son importes que se debieron de atender. ¿Cuál es el impacto de fondo? Que si no los actualizaste a partir del 1 de febrero o en el caso del salario mínimo a partir del 1 de enero de 2019, tus cálculos pudieran ser incorrectos. Si hablamos de PTU, el PTU tiene una parte exenta. ¿Alguien me puede decir cuánto es lo exento de PTU? O sea, la ley que me dice, ¿cuál es lo exento de PTU? O sea, el cálculo de PTU es la mitad es por salarios devengados, la mitad por días trabajados. Pero la parte de exentos es de 15 UMAS, me están diciendo. No es lo mismo el UMA anterior, es decir, antes de febrero, al nuevo UMA. Hay un cambio. Si no actualizas la tabla de UMAS, la parte exenta está incorrecta. Por lo tanto, la parte grabada también. Es decir, pudieras estar exentando de más o grabando de menos. ¿Sí me doy a entender? Es lo mismo con salario mínimo. Entiendo, el UMA se hizo para desindexar de las multas o de ciertos cálculos el salario mínimo, pero algunos otros siguen completamente regidos por el salario mínimo. El no actualizarlos puede provocar cálculos incorrectos. Y ahí es donde termina nuestro siguiente, o inicia, mejor dicho, nuestro siguiente tema que habla sobre revisiones electrónicas. Basados en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, lo que me dice es, la autoridad tiene la atribución de poder revisar electrónicamente la información que tenga en su poder. O sea, prácticamente el artículo 42 del Código de Federación, Fiscal de la Federación, fracción 9, me dice todo lo que la autoridad tenga, lo puede recibir, lo puede revisar. Llámese CFDIs, llámese declaraciones, llámese pagos provisionales, lo que me quieras decir. La autoridad tiene esa información, la autoridad la puede revisar. Ya esto es a lo que nosotros llamamos precisamente el inicio de las revisiones. Esas inconsistencias detectadas por la autoridad. Todo lo que hemos visto hasta este momento tiene que ver con cambios que afectaron, que de alguna manera pasaron desapercibidos. Algunas personas me dijeron, yo no sabía de este cambio, pero si no lo atendiste y si no se hizo, se generan XMLs incorrectos. Y entonces la autoridad puede hacer estas revisiones. La autoridad hace la revisión de la información y lo que puede llegar a decir es que tú recibas una carta como esta, donde el SAT te invita a revisar tu información. El SAT se está dando cuenta que tienes una inconsistencia, el SAT se está dando cuenta que algo no está correctamente y que se debe de atender o que debemos de revisar. Y puedes recibir un correo electrónico donde el SAT te dice debes de verificar esta información. Aquí tenemos uno que dice tienes recibos de nóminas duplicados. Entendiendo por recibos de nóminas duplicados, no es que tengan el mismo UID. Matemáticamente no es posible generar dos UIDs. Pero el SAT me dice tienes recibos duplicados. ¿Qué es duplicado? Misma fecha de inicio, mismo periodo de pago, mismo trabajador, mismo importe, diferente UID. ¿Por qué razón se pueden generar recibos duplicados? Esto lo puedo decir puede ser operación, pero también puede ser que a lo mejor alguien se metió a la página del SAT y canceló un recibo y se le olvidó cancelar, o mejor dicho, lo canceló en el sistema y se le olvidó cancelar en el sistema, en el SAT. Alguien timbró dos veces. ¿Cómo pudo haber hecho? Recuperando un respaldo. A lo que voy es que han pasado algunas ciertas operaciones a lo largo del manejo de la empresa que pueden provocar este tipo de inconsistencias. Esta es una inconsistencia de operación, lo voy a llamar. Pero fíjate aquí otra revisión. Dice, durante el ejercicio fiscal tienes una situación incorrecta en el pago de ISR.
el acumulado de ISR de los recibos de nómina no cuadra con la fecha de pago. Y entonces tus pagos provisionales no son correctos. Fíjate cómo a partir del CFDI de pago de nómina, el SAT está identificando un incumplimiento, un problema con el pago de ISR. El ejemplo que me ponía alguien aquí, digo, me voy a atrever a leerlo, dice, nos llegó una invitación del SAT respecto a diferencias con subsidio causado. Bueno, es subsidio causado. Lo que observé en la información de 2018 es que podemos consultar por tal las nóminas semanales, que consta de 5 semanas. Si los empleados superan los ingresos mensuales de pago subsidio, bueno, creo que este es otro caso, pero ahorita lo voy a platicar. Pensé que era este, discúlpame. Pero tiene que ver, por ejemplo, con el caso de las 5 semanas, por ahí me fui yo. El SAT está diciendo, a ver, tu fecha de pago no coincide, o lo que me está diciendo es que los FDIs están generando una fecha de pago diferente a tu pago provisional de ISR. Y lo clasifica muy fácil con el tema de las semanas. Oye, es que esta semana este mes, perdón, trajo 5 semanas mayo. Digo, no recuerdo si mayo es el caso, pero voy a pensar que sí. Ok, entonces vas a crear una semana más. Bien, crea 5. ¿Qué fecha de pago le estás poniendo? O un caso más particular, la semana 53. Oye, es que esta semana en realidad está tomando 3 días del 2018 y 4 días del 2019, pero quiero que se llame 2018. O sea, yo le estoy diciendo que es del ejercicio 2018 y la fecha de pago que yo le estoy poniendo es la del 2019. Para el SAT, ese recibo juega para el 2019 porque es la fecha de pago, no la de emisión, es la fecha de pago. Pero si tú le incluyes en el pago de 2018, o sea, prácticamente lo que estás diciendo es, te lo voy a pagar en el 2018, pero no te voy a pagar esos días en el 2019. Inconsistencias. Oye, es que esta semana agarró 3 días del mes siguiente, pero yo lo voy a poner como que es del mes de mayo. O sea, no, del mes de junio no. Esos 3 días los voy a declarar en el mes de mayo. O al revés. No, ya tomó días de junio, lo declaro en el mes de junio, pago provisional de junio. Y entonces vas a tener inconsistencias en el pago provisional, producto de las fechas. Por eso se vuelve muy crítico ahora identificar tu fecha de pago. Por eso decíamos, ya no basta con solo timbrar una nómina. Ahora hay que revisar la información que tiene. Tenemos otra charla, que igual podemos agendarla, se llama Mi información ante los ojos del SAT. Y es lo mismo que estoy diciendo aquí. ¿Qué es lo que ve el SAT de tu empresa? El SAT está viendo de tu empresa que la nómina la pagaste en junio, no en mayo. Por lo tanto, yo espero ese importe en pago provisional de ISR en junio, no en mayo. O me lo pagaste en mayo y lo esperaba en junio. Es crítico identificar este tipo de operaciones. Vuelvo a lo mismo, ya no basta con solo timbrar. ¿Qué dice el XML de ti ante el SAT? ¿Qué información estoy teniendo? Porque el SAT ya lo está revisando. Ya te está diciendo una invitación, revisa tu información. Tu pago provisional de ISR no me cuadra con lo que yo tengo. Presenta tu complementaria, haz tus ajustes, haz lo que tengas que hacer. Arregla esta situación. Es ahí donde se vuelve cada vez más complicado cómo revisar. O sea, si a mí me dicen ahorita la actividad de las personas, digo, nunca he encontrado el significado real de la palabra noministas, pero bueno, para muchas empresas y para muchos existe el nominista. Las personas encargadas de la nómina, ahora no basta con que calculen, paguen a tiempo. Tienen que entender lo que están mandando timbrar. Tienen que darse cuenta precisamente de la información que está ahí. ¿Le generas un problema a quién? A la empresa y al trabajador. Al trabajador porque al final de cuentas también puede tener un problema con sus pagos. O sea, si yo estoy presentando mi declaración, mi empresa se desprende completamente del pago y me dice, Arturo, me debes esto de impuesto, pero también puede detectar inconsistencias y también puedo tener una serie de situaciones que me afecten. Por eso entonces, si tú recibes una invitación del SAT, lo hemos visto como esta, donde te dice, arregla lo que tengas que arreglar, tenemos que declarar correctamente.
¿Cuáles son los tipos de inconsistencias que detecta? Por ejemplo, no se realizó el cálculo anual, se otorgó el subsidio al empleo a trabajadores que no les correspondía y se aplicó exenciones super permitidas a las de la ley de ISR. Un poco va aquí lo que me preguntaban en el chat, que tiene que ver con lo exento en 5 semanas y que pudiera pasar lo mismo con el tema de PTU y aguinaldo. Hay que cuidar precisamente la información. Voy a, por ejemplo, ver el tema de cálculo anual. La ley de ISR me dice a qué empleados se les requiere hacer el cálculo anual. Me dice que hayan trabajado todo el año. Es decir, necesitaban haber trabajado del 1 de enero al 1 de diciembre. Para el SAT eso es todo el año y eso es lo que considera para el tema de cálculo anual. ¿Estamos de acuerdo? No deben tener ingresos mayores a 400,000 pesos o que no presenten la comunicación escrita en la cual dice, patrón, tú no me hagas cálculo anual, yo me encargo, aunque haya trabajado todo el año y aunque tenga ingresos menores a 400,000 pesos. ¿Por qué? Por lo que quieran decir, porque él va a presentar, tiene dos patrones, lo que sea. Pero ahí dice, a él no le corresponde cálculo anual. Perfecto. Y eso lo haces tú. Eso lo hace el sistema. De alguna manera el sistema con el módulo de cálculo anual discrimina o segrega a los empleados que no les va a hacer cálculo anual. Tú tienes físicamente tu archivo donde te está diciendo el trabajador, yo no quiero que me hagas cálculo anual. Perfecto. Tú tienes toda la seguridad de haber hecho el cálculo a quien correspondía. Pero ¿y el SAT? ¿El SAT cómo identifica esta situación? Ejemplo, el trabajador no haya trabajado todo el año. Oye, fíjate que este trabajador, sí, lo contratamos el 1 de enero. Voy a poner así fechas. Es más, desde el año pasado, antepasado. Ok, está bien todo el año. Por lo tanto, trabajó desde el 1 de enero, sí, palomita. Pero lo finiquité el 1 de diciembre. Ok, es más, voy a poner otro ejemplo. Lo finiquité el 30 de noviembre. Está bien. Para ti el trabajador no colaboró todo el año, perfecto. Pero ¿qué crees? Que cuando le pegaste la nómina, era una nómina semanal y le pusiste fecha de pago 3 de diciembre. Porque agarró 3 días del siguiente mes y entonces le pagaste de diciembre. Pues ¿qué crees? Que para el SAT trabajó todo el año. Y tú no le hiciste cálculo anual. Tú no cuidaste precisamente la fecha de pago de la nómina. Porque para el SAT representa específicamente un ingreso de diciembre y entonces trabajó todo el año. Por eso hay que cuidar muy bien precisamente las fechas. Eso tiene que ver con las semanas, cuando creamos la periodo 53. Los días pagados que pueden ser más o menos 30 a partir de 365 días, precisamente por el tema de cómo estado de alta los periodos. Tu fecha de inicio y fin de labor se vuelve muy crítico. Hay que revisar esta información. Muchas veces el SAT te está diciendo los cálculos son mensuales, pero con una nómina semanal no sabemos qué hacer. Por ejemplo, lo grabado de las horas extras. Me dice más de no sé cuántas veces por no sé cuántas veces, y esa es la palabra, a la semana. Oye, pues yo pago quincenal, yo pago catorcenal. ¿Qué hago? ¿Los sumo? ¿Los acumulo? ¿Cómo lo manejo? Se está volviendo más crítica la información porque el SAT la empieza a revisar. Pero el SAT no pregunta la historia. El SAT agarra el XML y le dice, aquí dice que le pagaste el 3 de diciembre. Por lo tanto, trabajó todo el ejercicio. Por lo tanto, necesitas haberle hecho cálculo anual. Pero tú como lo finiquitaste el 30, pero no lo timbraste o no le pusiste fecha de pago hasta el mes de diciembre, pues realmente ahí tenemos un problema. ¿Recuerdan por qué separar el recibo del pago ordinario del finiquito? Espérame, yo te pago hasta el día 30 de noviembre. Aquí está la emisión del recibo. Te estoy pagando 3 días, los días que correspondan de tu periodo y fecha de pago 30 de noviembre. Punto. En ese momento fue tu último pago. Te finiquité el día 3. Aquí está el recibo de pago de nómina de la separación, donde precisamente estoy terminando mi relación laboral contigo y yo te pagué hasta el día 30 de noviembre. Sí me doy a entender de cómo empiezan a tejerse estas inconsistencias producto de la operación de no haber identificado precisamente esta información, ¿sí? Por eso hay que tener aquí mucho cuidado en este tema. Hay que generar o hay que cuidar fechas.
periodos, cómo está la información. Porque al final de cuentas todo es una interpretación por parte de la autoridad. Interpretación basada en el XML. Les platicaba yo con el tema de cálculo anual, otro cambio que tiene que ver con el uso correcto de las claves agrupadoras. Recordando a la historia Compaq, hace algunos años lo que decíamos es, ¿cuándo realizar el cálculo anual? Y había muchas hipótesis que nosotros mismos dijimos o dimos para el cálculo anual. Una de ellas decía, no, es que el cálculo anual lo deberías de hacer cuando pagas PTU. Digo, pero pagas aguinaldo. Sí, 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 sí. En el aguinaldo, ahí es ahí, ahí es cuando deberías de hacer el cálculo anual. Porque si al trabajador le vas a retener de más, lo que tendrías aquí es, pues, un colchoncito y quizá ni cuenta se da. Y aquí al final ya le estás generando la información del cálculo anual con lo que le debiste haber retenido y pues va a estar tranquilo para tu trabajador. Primer recomendación. Luego nos dijimos, oye, pero espérame, ¿y qué tal que si ahí en ese punto dices que le tienes que regresar impuesto, que le retuviste de más? Y fíjate que en el último periodo de nómina, el trabajador recibe sus comisiones. Y recibe sabrosas sus comisiones, se infla su base gravable y dice, no, espérame, salimos tablas. Oye, pero ya le retuve el primer periodo y que no. Sí, ¿sabes qué? Mejor las recomendaciones. El cálculo anual se debe hacer en el último periodo de nómina. Ok, perfecto, ya hasta ahí vamos. Luego después dijimos, oye, espérame, con el complemento 1.2, las claves agrupadoras me dicen ISR retenido en el ejercicio. Si lo retengo, si utilizo ese agrupador en el 2018, voy a poner el ejercicio 2017-2018, cuando estábamos cerrando el primer año del primer año de complemento 1.2, me decía, ISR tenido el ejercicio. Ok, ¿de cuál? Del 2017-2018. Porque si le hago el cálculo anual en 2017, es correcto que le haga el reintegro retenido del ejercicio. Y estoy diciendo que le estoy regresando lo que le retuve de más del 2017. Pero cuando autorice y cambie a 2018 y utilice ese agrupador, lo que voy a decir es que le estoy reteniendo del ejercicio vigente, reintegrando, perdón. Nunca me está diciendo que fue del ejercicio pasado. El problema que vio aquí el SAT es que no había clasificado correctamente los agrupadores para el tema del cálculo anual. Independientemente cuando hagas el cálculo anual o cuando empieces a retener y compensar, voy a poner que la fecha pivote ahorita se llama 2018. O sea, el cálculo anual yo lo hice para los empleados de 2018, lo pude haber hecho en diciembre, al final o en el ejercicio cerrado. ¿Qué clave agrupadora debo utilizar? Hiciste el cálculo anual en diciembre del 2018 y te sale ISR a favor. El ISR que puedes utilizar es ISR a compensar, que es la clave OP004, o reintegro de ISR retenido en exceso OP001. Son las claves que se pueden utilizar si el cálculo estás en diciembre y estás reintegrando. Si sale a cargo, utilizas ISR retenido el ejercicio vigente y es el de deducción 002. Ahí estás reteniendo lo que debiste de haberle retenido. En enero, lo que vas a utilizar es el agrupador OP004 y retenido en exceso del ejercicio anterior OP005. Fíjate la diferencia. ISR a compensar OP004 es el que vas a utilizar cuando le vas a compensar a tu trabajador del ejercicio en el que estás haciendo el cálculo. Por eso me da lo mismo haberlo hecho 2018 o 2019. Pero si le estás reintegrando con el OP001, dice del ejercicio vigente, el OP05 del ejercicio anterior. Si tu trabajador hiciste cálculo anual en diciembre y tienes a favor, debiste de haber utilizado OP001. Pero en el 2019 utilizar OP005. Si utilizas OP004, lo que tendrás entonces es
que le estás diciendo del 2018, estás reintegrando, o del 2019. Si notas la diferencia, lo mismo corre con el ISR a cargo, que es del ejercicio anterior, con 101. Si es del ejercicio vigente, es con el 102. Sí queda claro cómo juegan los diferentes agrupadores, que no es lo mismo utilizar el OP04 y OP05, que al final en ambos casos, perdón, y el OP01, en ambos casos estás reintegrando o compensando lo que retuviste de más. Sí, claro, pero nunca le estás diciendo en el agrupador de qué año. Entonces, cuando llegue el tema de tu declaración, oye, espérame, le estuviste compensando, reteniendo a tu trabajador, perdón, reintegrando, perdón, dándole el impuesto que le retuvimos de más, pero fíjate que en lugar de decir que le estuviste reteniendo lo del 2018, se lo reintegraste en el 2019, solo porque utilizaste mal los agrupadores. Vuelvo a lo mismo, es muy crítico y se vuelve muy importante hacer estas revisiones. Si estás todavía en un proceso de reintegrar, compensar todo lo resultante con el cálculo anual, revisa bien tus claves agrupadoras, porque entonces pudiéramos llegar a tener diferencias o errores en estas claves agrupadoras, simplemente por no hacer uso correcto de las mismas. Error al entregar el subsidio. Digo, viene un poco lo que me preguntaba la persona hace un momento y tiene que ver más que nada con haber utilizado incorrectamente el salario mínimo o el valor de UMA o las fechas. Porque entonces aquí es donde se están calculando incorrectamente los importes. Prácticamente con esto, el resumen es revisar información. Y la revisión de información parte en dos sentidos. El primer sentido es en el momento que lo timbras. Hay que revisar que lo que estás haciendo represente la realidad. Recuerda, el objetivo es congruencia de información. Ese es el objetivo. Eso es lo que realmente busca el SAT. Poder entender lo que está ocurriendo correctamente. Sin embargo, ¿qué pasa si ya lo emití? ¿Cómo me ayuda o qué elementos tengo yo para poder hacer estas revisiones de información? Lo vemos en tres pasos. El primero es obtener el CFI de pago de nómina, ejecuta el tablero y analiza la información. Me voy a saltar estas diapositivas porque realmente lo que quiero es mostrarles el sistema. Aquí ya deberían de estar viendo, bueno, un momento más van a ver mi sistema. Aquí ya me pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla. Gracias, gracias, gracias. Ok, fíjense, esta es una nómina. Sin importar en la fecha, digo, este es un ejercicio ya pasado, no hay problema, pero tengo aquí recibos de nómina, ¿sale? Son 7 trabajadores por cada uno de mis periodos y llevo 13 periodos, ¿sale? Lo que voy a hacer lo primero es ingresar a esta opción. Perdón, aquí hay un problema con la resolución de la pantalla. Denme un segundo. Aquí está. Se llama tablero fiscal. Voy a ingresar a esto que se llama tablero fiscal. El tablero fiscal es la herramienta que tenemos precisamente para hacer la revisión de la información. ¿Cómo poder asegurar que lo que yo estoy calculando es información correcta? Que la información que tiene el SAT y que tengo yo es correcta. Perdón, tengo dos monitores, se abrió en el otro lado, aquí ya está. Y aquí lo primero que me dice es, ¿qué empresa de nóminas quieres revisar? Puedes seleccionar varias empresas porque al final de cuentas tienen el mismo RFC. Si tu estrategia fue haber creado una empresa por cada área, zona, no lo sé, como quisiste o pudiste haberlo dado. Aquí lo que digo es solo voy a seleccionar la primera empresa y voy a revisar los XMLs generados de entre enero y diciembre del 2018. Digo, no importa que no esté todo el año. Lo que digo aquí es cargar recibos de nómina. Este proceso que está haciendo el sistema está separando la información precisamente proveniente de mi sistema de nóminas. Me dice que tengo 63 recibos timbrados y 21 que no han sido timbrados. Primera respuesta que ya me está dando el tablero fiscal. Si yo tengo 7 trabajadores por periodo, puedo asumir que me faltan 3 periodos de timbrar.
O sea que al final de cuentas, ahí es donde tengo cierta información que necesito timbrar. Posterior a ello, voy a descargar con XML en línea mis recibos de nómina. Voy a descargarlos, voy a utilizar esta carpeta index, voy a pensar que ya los descargué. Voy a decirle cargar XML de nómina. Fíjate cómo está revisando 700 recibos de nómina. Y lo está revisando muy rápido y me está diciendo, de los 700, bueno, casi 700 recibos de nómina que chequé, solo 61 corresponden a nóminas timbradas. Voy a abrir un Excel, permítame un segundo, también se abre en otro monitor, perdón, y voy a empezar a clasificar la información para tomar algunas decisiones. Esto es nóminas y esto es el SAT, ¿sale? Nóminas me dice que timbrados y no timbrados. Timbrados hay 63, no timbrados 21. Por lo tanto, tengo un total de recibos que yo debo de timbrar. Debo de timbrar 21 recibos. Si yo al final los timbrara, pues debería tener 84 recibos timbrados. ¿Sale? O sea, una de las situaciones que ya me está diciendo el sistema es, no están timbrados todos los recibos de nómina. Debes de timbrarlo, te faltan 21. Cuando yo los timbre, tendré 84 timbrados. Ahorita en este momento el SAT dice timbrados, hay 61. En el momento que yo timbre estos 21, voy a ponerlo aquí en este caso, mira, este es el momento 1 que estoy abriendo ahorita y este sería mi momento 2. El momento 2, lo que voy a tener es 63 más 21 timbrados, mis 84 recibos. En el momento 2 voy a tener 61 más 21 timbrados. De entrada, en ambos casos veo que la diferencia entre lo timbrado y el SAT son 2 recibos de nómina. O sea, tengo 2 recibos que me están haciendo falta. Fíjate cómo aquí esto ya es una inconsistencia. En el momento 1 o en el momento 2. En ambos casos yo veo un problema. Me faltan 2 recibos por timbrar. ¿Qué puede llegar a pasar aquí? O sea, al final de cuentas, este tema se pudo haber generado a partir de que alguien canceló en el SAT, no lo canceló en el sistema, se timbró un trabajador, no lo sé, pueden ser diferentes razones las que se pueden estar generando aquí. Y este es un tema que hay que revisarlo. Y es un tema que debemos identificar. ¿Ok? Entonces, de entrada, ya tenemos aquí un problema. Voy a suponer que ya lo arreglamos. Digo, para fines prácticos, voy a suponer que ya timbré mis 21 recibos, ya identifiqué cuáles estaban de más en el sistema, los cancelé en el sistema, me di cuenta que en el SAT estaban bien y cuadré mi información. Al cuadrar mi información, voy a presentar el reporte, perdón, voy a entrar al tablero que habla precisamente de la conciliación de ISR. Esta conciliación de ISR lo que hace es identificar o decirme cuál es la suma del ISR de los XML que yo descargué. Los XML que yo descargué para enero representan 3,567 pesos. En febrero 2,000, en marzo 800, en abril 1,000 y en mayo 800. Esto es los XMLs que se descargaron. Me da una opción para que yo pueda poner el pago provisional. ¿Qué pasaría si aquí yo dije, ay, aquí pagué 5,000 pesos de pago provisional? ¿Sabes qué? En enero pagaste de más. Ay, es que fíjate que yo agarré días de diciembre y entonces, pues sí, si pagaste de más, ya tienes una inconsistencia. Voy a pensar que pagaste la misma cantidad, 3,567,34. No tengo diferencia. Es decir, que lo que estoy haciendo en el sistema, en el SAT, es lo mismo de mi pago provisional. No hay diferencia. Pero en nóminas, yo estoy identificando que tengo ISRs, perdón, en recibos de nóminas, tengo ISR por 12,000 pesos. Tú traes una diferencia ya de 9,000 pesos. Es decir, en nóminas traes 12,000 y el SAT tiene 3,000. La diferencia son 9,000 pesos.
que estás reteniendo en nóminas que no tiene el XML. O pudieran darse casos al revés, que a lo mejor la suma de tus ISR es mucho mayor a la suma de lo que tienes timbrado. Puedes tener más recibos en el SAT, puedes tener más recibos en nóminas. Lo importante de esto es que empiezas a entender, a identificar esas variaciones. ¿Puedes exportar Excel esta información? Sí, la puedes exportar para revisarla, para hacer multiplicaciones, operaciones y demás. Es decir, tus papeles de trabajo. Por concepto de ISR, fíjate cómo ahora lo que dice es igual clasificado por mes. El mes de donde lo tomo, de la fecha de pago. Lo que dice es, en tus XML hay 3,500, en nóminas hay 12,000, aquí está la diferencia de los 9,000, lo que acabamos de hablar. O sea, yo lo puedo identificar que el problema es con el agrupado, el concepto 49 de ISR, donde tengo aquí otros temas. Aquí volvemos a lo mismo, fíjate cómo aquí te clasifico los otros conceptos de ISR, si son del ejercicio anterior, del ejercicio vigente y cómo es que se está trabajando. Puedes revisar este análisis por recibo. De este lado tengo lo de nóminas. Entonces yo aquí puedo ver trabajador por cada uno de los periodos de pago, la información correspondiente. Puedo ver todos sus datos y puedo ver aquí darme cuenta que, por ejemplo, a estos trabajadores no están timbrada su nómina, no tienen el UID. O sea, para Contact y nóminas, ellos no fueron timbrados. Este es el caso de los 21 trabajadores. O sea, aquí yo puedo identificar que tengo 21 registros que no han sido timbrados y que necesitan ser timbrados, que necesito emitir el recibo. Cuando se emita, pues obviamente voy a poner el UID aquí y debería de llenar la información ahora de nóminas. Esta información, ahora en color verde, es la información que extrae directamente del XML, donde ya me está diciendo, por ejemplo, total de percepciones, retenidos. Puedo ver, por ejemplo, aquí el tema de toda mi información, todos los datos que requiero o que me interesa hacer la búsqueda de información. O sea, prácticamente esta es una herramienta que te sirve para comparar los dos mundos o auditar el mundo del XML del SAT y el mundo de nóminas. Esta cédula de trabajo te ayuda precisamente a entender esas inconsistencias, a identificar en dónde hay un problema, en dónde tenemos un problema. Otro caso del indicador del tablero fiscal es el anual de sueldos y salarios. Esta opción a mí me encanta porque no es que esté haciendo una simulación. Ojo, no estamos simulando lo que falta del ejercicio. Lo que estoy diciendo es si en este momento fuera el cálculo anual, así saldrías. En enero, fíjate que crees que tu suma de base gravable es de 49,000 y de nóminas dice 60,000. Traes un problema de base gravable de 11,000. Sí, producto a lo mejor de que no he timbrado recibos, me queda claro, pero aquí ya lo puedes identificar. O sea, aquí ya te está dando ese panorama correcto, que para las personas que me están diciendo es que tengo un problema con el cálculo anual, pues estas son las herramientas que te van a ayudar a revisar. Por un lado, los agrupadores que vimos, pero por otro lado, ver cómo está generando la información. Ya estoy viendo aquí que hay una inconsistencia de 11,000 pesos. Yo puedo ver ahora el cálculo anual general y me da por cada uno de los rubros o este resumen. Por sueldos, salarios, cuánto tengo, por ingresos grabados. Ojo, de enero a diciembre, la información que tengas. O sea, si esto vuelvo a timbrar y vuelvo a descargar los recibos y vuelvo a revisar, ¿va a cambiar? Sí, me va a empezar a dar esta información. Pero de entrada, aquí ya veo que en enero traigo un problema. Arregla el problema hoy. ¿Recuerdas cuando te decía la ventaja o el beneficio que le veía al simulador? La manera de poder revisar y clasificar su información al momento, en el mismo ejercicio, sin esperar a que termine. Estamos a mayo, hoy es día 28, eh, y te das cuenta de los errores. Hoy los puedes arreglar. Tienes tiempo. Si estos errores te das cuenta hasta que vas a hacer el cálculo anual, traes el tiempo encima, pero sobre todo hoy puedes evitar errores. Si es una situación que se ha venido dando en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, pues evita que se dé en junio y de aquí para adelante ya no se va a dar. Ya lo vas a empezar a revisar y vas a empezar precisamente a checar esta información. Cálculo anual, lista de empleados. Fíjate cómo aquí es muy similar a la información que se presentaba en el cálculo anual.
donde precisamente te doy cada uno de los valores. Fíjate aquí, ¿recuerdas la primera tarea que te había dejado con subsidio causado? Aquí yo puedo identificar que, por ejemplo, a este trabajador, el 4, no le he desglosado subsidio causado en el XML. Punto. Porque debería tener un importe. Así de fácil, así de rápido, acabas de encontrar un error. Un error que puede ser susceptible a una revisión. Que el SAT por ahí puede llegar a decirte, estás calculando mal, no estás desglosando el subsidio causado. Y esto también lo puedes ver en el sistema de nóminas. Oye, fíjate que aquí yo sí lo desgloso, pero en el XML, entonces a lo mejor arreglaste el sistema, pero en el SAT no tienes no está el XML correcto, por poner un ejemplo. Digo, son de las cosas que te decía, tienes que consultar con tu distribuidor cada uno de los casos. Por clave del SAT, aquí empiezas a clasificar la información. Por premios de puntualidad, mira, no tengo ningún problema. No, fíjate que sí. En el XML hay 143 pesos, pero en XML en nóminas no. O sea, tienes timbrado 143 pesos de premios de puntualidad para alguien que no tienes en el sistema de nóminas. En sueldos, salarios, rayas y jornales, 137,000 y tienes 244. Traes un error de 106,000 pesos. O sea, ya estamos identificando problemas. Lo puedes revisar por empleado. Aquí tú puedes filtrar a cada uno de tus empleados para checar en dónde está la diferencia, en dónde traes un problema. Por ejemplo, del trabajador 5, que es como se llama este, ya veo que traigo 24,000 pesos contra 42,000. O sea, este recibo a lo mejor no está timbrado y por eso ya pudiera ser correcta la información. Pero vuelvo a lo mismo, esto te sirve para hacer revisiones, para cuadrar tu información. Te estamos dando herramientas que te ayudan a dos cosas. Uno, si ya recibiste la invitación a revisar tu información de esas inconsistencias, con eso tienes herramientas para trabajar. Si no lo has recibido, tienes herramientas para revisar. Prácticamente con esto estamos dándole toda la ayuda de interpretación de la información y el análisis de lo que tiene el SAT contra lo que tú tienes. Por eso es importante que descargues los recibos de nómina. Otra herramienta importante que te puede servir es el nuevo visor de documentos digitales. Este visor de documentos digitales lo que te permite es identificar, perdón, se abrió en la otra ventana, tus recibos de nómina de tus trabajadores. Y aquí puedes extraer la información tal cual. Pero fíjate que aquí qué conceptos yo puedo decirle subsidio al empleo, subsidio causado. Y aquí le puedo decir no es igual a cero. Perdón, es igual a cero, discúlpame. Es igual a cero. Ah, perdón. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No es igual a cero. Eh, igual a cero. ¿Por qué no lo filtra? Bueno, a lo mejor va a estar. Es que es vacío. Voy a utilizar un menor que 1. Ahí está. No tengo ninguno. Precisamente tengo toda mi información. O aquí ya puedo empezar a revisar mis datos del subsidio causado. Tú puedes utilizar fórmulas con un igual, no es igual, mayor que, menor que de alguna manera te dé información precisa que te digan en dónde estoy trabajando, pero a golpe de vista ya sé que estos recibos están mal clasificados, no tienen subsidio causado. Puedes exportar esta vista Excel, puedes hacer ahí revisiones, puedes generar todos tus datos, ¿sí? Aquí es lo importante. Muchos me han preguntado, oye Arturo, ¿cuál es la versión que necesito? Yo te digo, la última versión. O sea, siempre tengamos actualizado nuestro sistema, siempre tengamos actualizado. Lo importante de esto es revisar. Si yo veo que el subsidio causado en algunos periodos, por ejemplo, aquí ya le puedo decir periodo 1, no sé por qué no está filtrando correctamente. Déjame ver. Pone 01. Bueno, tengo que verificar mi información. Aquí si hay un tema, yo le meto mano mucho a mis datos para poderlo verificar. Como pueden ver, mi nómina está, es que solo es un periodo.
Bueno, tendré que revisar mi información, muy probablemente los temas ahí que le meto mano, pero bueno, aquí te dice número de periodo y te dice si es el subsidio causado. Aquí ya puedes revisar. Yo te diría filtra periodo 1 y revisa que todos tengan subsidio causado. Si alguno de ellos no tiene subsidio causado, no tenés la versión correcta. Hay que actualizar. ¿Cómo puedes actualizar? Tienes dos opciones. Uno, contacta a tu distribuidor. Él te va a decir cuál es la versión que deberías de tener. Y si lo quieres hacer tú, ingresa a la página de ContPaKey. En la página de ContPaKey, te vas al menú Iniciar sesión, te firmas con tu usuario y contraseña, te vas al apartado de Descargas, actualiza tu sistema y ahí seleccionas Nóminas. La versión vigente es la 1133. ¿Sí? La versión donde salió el subsidio causado, para los que me preguntaban así particularmente en qué versión fue en la 1110. Pero realmente a mí no me interesa que tengas la versión 1110. Yo lo que quiero es que tengas la 1133. Por aquí estuvo lo de UMA, aquí estuvo lo del salario mínimo, aquí estuvo tablas, lo que sea. Se recuerda, debes de tener siempre la última versión. Hoy debo de tener la última versión. Si yo me voy específicamente, perdón, bueno, aquí está. Si me vuelvo a mi sistema de nóminas, yo me puedo ir al menú ayuda acerca de, y yo aquí tengo la 1120. O sea, este es un claro ejemplo de una información desactualizada. O sea, yo me quedé el 21 de diciembre. En mi sistema no está UMA, salarios mínimos, y obviamente puedo yo ser candidato a una revisión. Debo de hacer esta actualización, debo de tener siempre esta actualización. Bastaría con que la descargue y la ejecute. Y en ese momento voy a tener la nueva versión, voy a tener la seguridad de haber calculado o calcular correctamente a partir de la instalación. Pero hacia atrás, yo ya me acabo de dar cuenta por esta versión que puedo tener problemas. Todo lo que hemos visto a lo largo de esta charla, tendríamos que revisarlo. Si no has recibido o ya recibiste información por parte del SAT, pues aquí tienes ciertos datos importantes. Si ya detecté errores, ¿qué debo de hacer? Cancelar. Sí, claro, lo primero es cancelar y volver a timbrar. Habrá casos, perdón, habrá casos en los que bastará con volver a timbrar. Habrá casos en los que hay que volver a calcular. O sea, si estuviste exentando malas cantidades, pues hay que volver a calcular. ¿Cómo determinar el impacto? El impacto de esto es contactar al distribuidor. Es analizar cada uno de los casos, cada una de las situaciones que se te pueden presentar para que entonces te podamos recomendar la mejor opción. Vuelvo a lo mismo, en algunos casos es cancelar y volver a timbrarlos, en otros casos es cancelar, corregir información, calcular y timbrar. Habría que identificar cada una de estas situaciones. ¿Sale? Entonces es muy importante precisamente estar siempre actualizado. Y ese es uno de los grandes valores que tiene tener un licenciamiento anual. Tiene la garantía de tener siempre la última versión, de contar con los datos. Entonces, por favor, aquí ya tienen ciertas tareas a realizar. Hay que contactar a su distribuidor. Hoy estuve en una plática con Arturo Mestas. Me platicó precisamente de los cambios de la guía de llenado. Ya estoy encontrando inconsistencias. Alguien que aquí me dice, oye, es que yo tengo ya la versión de 31 y no tengo el subsidio causado. Hay que checarlo. Hay que identificar qué está pasando. ¿Sale? Hay que ver por qué no estaba marcada, no estaba marcada, que realmente se esté buscando bien el valor. No sé, hay que empezar a hacer esas revisiones. Y es ahí donde te pido precisamente que contactes a tu distribuidor para que esto pues sea de la mejor manera. Si aún no eres usuario de nuestras aplicaciones, puedes comprar un sistema y te obsequiamos 2 meses gratis. Pregunta cuáles son las bases con nuestros distribuidores. Si eres usuario de otra marca y te quieres cambiar con nosotros, puedes obtener hasta un 50% de descuento. Con esto, prácticamente estás listo para revisar y asegurar la integridad de la información. Es aquí donde puedes verificar que todo esté correcto. Me dicen dónde puedo checar lo de subsidio causado.
Cuando ves el catálogo de empresas, hay una opción en recibo electrónico, agregar subsidio causado. Mira, yo no lo tenía marcado y ahora aquí ya me dice que ya lo puedo marcar o lo debería de marcar. ¿Sale? Entonces, importante, hay que checar toda la información. Oye, no está marcado, hay que checar tus periodos extraordinarios si alguno no está en 2018. Es decir, hay varias reglas, hay varias situaciones que te pueden afectar. Hay que checar la información. Esto fue un cambio que empezamos a comunicar desde noviembre del año pasado. Mantente cerca de la marca, mantente cerca de nosotros. Utiliza siempre nuestros canales de comunicación que te ayudarán precisamente a tener esa cercanía con nosotros. Yo, por ejemplo, aquí les recomiendo utilizar una aplicación que se llama 900i de Compact. Esta aplicación que la puedes descargar es una app y es una app que tanto está para Android como para iOS, es decir, para teléfonos iPhone o teléfonos con Android. Lo puedes obtener tanto para ellos y aquí esta aplicación te ayuda a tener esa cercanía con nosotros. Ahí te estaremos informando cada que se eleve una versión, qué es lo nuevo que trae, para que no te quedes atrás. Porque a lo mejor de estas situaciones las pudimos haber evitado. Si no lo has evitado, evítalo a partir de este momento. Con esto estoy cerrando la presentación. Con eso doy por terminado el seminario del día de hoy. Espero que la información que hayas recibido aquí haya sido de utilidad, que te sirva, pero sobre todo que la atiendas. Sobre todo que sepas que con aquí encuentras ese aliado, ese respaldo de marca que te ayuda a revisar tu información y darte herramientas para eso. Tenemos una red de distribuidores que te ayudarán precisamente en cada uno de los casos que si lo requieras y refrendar que estamos contigo, que buscamos siempre darte herramientas para ser más productivos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en esta charla. Les agradezco a nombre de Contaquí, a nombre de los distribuidores que los invitaron a esta sesión. Muchísimas gracias por estas hora y media, 2 horas de su atención y espero pues que les haya servido, que les deje información de utilidad. Si desean el material y la grabación, contacten a su distribuidor. Ellos lo tendrán. Muchísimas gracias y hasta pronto. Espero que esta información les haya servido. Muchísimas gracias a todos. Pues con esto quisiera que me dijeran si el seminario les gustó, si la información ha sido de ayuda. Y bueno, pues recomendarles que podrán contactar a nuestros distribuidores para cualquier situación en particular que se pudiera llegar a trabajar y que, bueno, pues que siempre vean en Compact un respaldo que siempre les ayude y les dé información de calidad con respecto a lo que gira en torno de nuestros sistemas Compact aquí. Muchísimas gracias y hasta pronto.